¿Qué pasaría si el hombre que construyó máquinas capaces de superar a la muerte pasara toda su vida intentando escapar de un duelo que nunca pudo dejar atrás? Antes de entrar por esas puertas, si has encontrado el camino a este canal, considera quedarte. Tu presencia aquí, tu suscripción, nos acerca a los 1000 y a contar más historias como esta. Ahora, volvamos a Módena. 14 de agosto, 1988. Un domingo. El verano italiano había alcanzado su punto máximo, y en las llanuras de Emilia-Romagna, el calor oprimía la ciudad como una mano cerrada. Módena yacía en silencio bajo el sol de la tarde. Las calles cercanas a Viale Trento e Trieste estaban casi vacías, las persianas corridas contra la luz, el zumbido del tráfico distante apenas audible. Detrás de una puerta modesta, pasado un jardín sencillo bordeado de cipreses, se alzaba una casa que había presenciado décadas de triunfo, tragedia y silencio deliberado. Dentro, Enzo Anselmo Ferrari yacía en su cama. Tenía 90 años. Su cuerpo, que había soportado casi un siglo de ambición, había comenzado finalmente su retirada del mundo. La habitación estaba en penumbra, las cortinas corridas contra el resplandor. Un reloj hacía tic-tac en algún lugar del silencio. No había cámaras, ni periodistas esperando en la puerta, ni una gran procesión de dolientes. El hombre que había forjado uno de los nombres más reconocibles de la historia automotriz eligió morir como había vivido, en sus propios términos, escudado del mundo que tanto había cortejado como resentido. El anuncio oficial no llegaría hasta 2 días después. Su muerte, se dijo, ocurrió pacíficamente, en presencia solo de su familia más cercana. El funeral, celebrado en la Catedral de Módena, fue un asunto privado, solo por invitación, cerrado al público. Su cuerpo fue enterrado junto a su hijo, Alfredo, conocido como Dino, en el pequeño cementerio de San Cataldo. El mundo se enteró de su fallecimiento a través de breves comunicados, despojados de detalles. No se publicaron largos elogios. No se concedieron entrevistas. La casa en Viale Trento e Trieste cayó en un silencio más profundo, como si hubiera estado esperando este momento todo el tiempo. Pero incluso en la muerte, Enzo Ferrari siguió siendo esquivo. La simplicidad de la narrativa oficial oscurecía una realidad más compleja. ¿Por qué se había retrasado el anuncio? ¿Por qué se había llevado a cabo el funeral con tanta prisa y secreto? ¿Y por qué, en los años que siguieron, surgieron tan pocos detalles sobre sus últimos días, sus últimas palabras o las circunstancias precisas de su fallecimiento? Quienes lo habían conocido lo entendieron. Enzo Ferrari había pasado toda una vida construyendo muros, alrededor de sus fábricas, alrededor de su legado y, sobre todo, alrededor de sí mismo. La casa en Módena no era meramente una residencia. Era una fortaleza de privacidad, un espacio donde el mito público del titán de las carreras daba paso a la realidad privada de un hombre definido por la pérdida. La muerte de su hijo Dino, 32 años antes, había sido la herida que nunca sanó. Dino había muerto a los 24 años, vencido por la distrofia muscular tras años de sufrimiento. Enzo había visto a su único heredero legítimo desvanecerse, había sostenido su mano en esas horas finales y había emergido de esa experiencia transformado. Algunos dijeron roto, otros dijeron endurecido. Lo cierto es que después de 1956, Enzo Ferrari se convirtió en un hombre que no confiaba plenamente en nadie, que no permitía que nadie se acercara demasiado y que canalizó su duelo en una búsqueda obsesiva de la victoria en la pista de carreras. La propia casa llevaba las marcas de esta transformación. Los visitantes a quienes se les concedía la entrada, y eran pocos, describían una atmósfera de austeridad controlada. El mobiliario era modesto, la decoración sobria. No había exhibiciones ostentosas de riqueza, ni trofeos alineando las paredes. Había fotografías de Dino, pero expuestas discretamente, casi con reverencia.
Las habitaciones no hablaban de celebración, sino de contención, como si el espacio hubiera sido diseñado para retener algo dentro, en lugar de dar la bienvenida a algo del exterior. Enzo rara vez salía. En sus últimos años, su mundo se redujo a la distancia entre su dormitorio y su oficina. Continuó supervisando el equipo de carreras, emitiendo directivas por teléfono, recibiendo informes de ingenieros y pilotos que hacían la peregrinación a Módena, pero ya no viajaba a los circuitos, ya no se paraba en los boxes, observando cómo sus máquinas rugían alrededor de la pista. El rugido de los motores le llegaba solo a través de las voces de otros. Y sin embargo, incluso en este retiro, su control seguía siendo absoluto. Nada sucedía en Ferrari sin su conocimiento. Ninguna decisión se tomaba sin su aprobación. La compañía, el equipo, los pilotos, todos orbitaban alrededor de él como planetas alrededor de un sol moribundo, atraídos por una gravedad de la que no podían escapar. En aquella tarde de agosto, cuando Enzo Ferrari exhaló su último aliento, el mundo exterior continuó como siempre. Las fábricas en Maranello siguieron funcionando. Los mecánicos siguieron trabajando. La próxima carrera ya se estaba preparando. Pero dentro de la casa en Viale Trento e Trieste, algo había terminado que nunca podría reconstruirse. El hombre que había convertido la velocidad en una religión, finalmente se había detenido. Enzo Ferrari nació el 18 de febrero de 1898, en una casa modesta en las afueras de Módena. Los registros oficiales indicarían más tarde el 20 de febrero, una discrepancia causada por una tormenta de nieve que retrasó el viaje de su padre al registro municipal. Desde el principio, incluso los hechos de su existencia estuvieron sujetos a revisión. Su padre, Alfredo, operaba un pequeño taller de fabricación de metal, produciendo cobertizos y marquesinas para el ferrocarril estatal italiano. No era un negocio próspero, pero era estable, arraigado en la laboriosidad pragmática de la clase trabajadora emiliana. Su madre, Adalgisa, gestionaba el hogar con la tranquila autoridad común a las mujeres de su generación. Enzo era el segundo hijo. Se esperaba que su hermano mayor, también llamado Alfredo, heredara el oficio familiar. El hogar Ferrari no era de lujo, pero tampoco estaba empobrecido. Lo que le faltaba en riqueza lo compensaba con la proximidad a la emergente era mecánica. El sonido de los motores, el olor a aceite y hierro, el ritmo de las máquinas. Estas eran las texturas de la infancia de Enzo. Más tarde recordaría ver a su padre trabajar, observando la transformación de metal en bruto en objetos funcionales y sintiendo, incluso entonces, una fascinación por el matrimonio de fuerza y precisión. En 1908, cuando Enzo tenía 10 años, su padre lo llevó a él y a su hermano a una carrera de coches en Bolonia. Era un evento de circuito, ruidoso y peligroso. Los coches poco más que motores atornillados a chasis, conducidos por hombres que le parecían a Enzo como gladiadores de otra época. Recordaría ese día por el resto de su vida. El polvo, el ruido, el olor a combustible quemado y, sobre todo, la sensación de velocidad como algo casi sobrenatural. Algo que podría elevar a un hombre más allá de las limitaciones de su nacimiento. La trayectoria de su juventud, sin embargo, no estuvo marcada por el triunfo. En 1916, durante la Primera Guerra Mundial, tanto su padre como su hermano murieron con meses de diferencia. Alfredo padre por neumonía, Alfredo hijo por las secuelas de una enfermedad contraída durante el servicio militar. Enzo, con apenas 18 años, se encontró solo, el único sobreviviente de su familia inmediata, el heredero de un taller que no le interesaba dirigir. Se alistó en el ejército, fue asignado a una unidad de herraje de mulas y contrajo un caso severo de gripe durante la epidemia de 1918. Casi muere. Cuando salió del hospital militar, débil y desorientado, el mundo que había conocido se había ido.
El taller había sido vendido. Su familia estaba enterrada. E Italia misma estaba convulsionando por las réplicas de la guerra, la revolución amenazando desde la izquierda, la reacción reuniéndose en la derecha. Fue en este vacío que Enzo Ferrari comenzó a reconstruirse. Viajó a Turín, buscando trabajo en Fiat, y fue rechazado. Se dirigió a Milán, tomó trabajos ocasionales y finalmente encontró empleo como piloto de pruebas para un pequeño fabricante de automóviles llamado CMN. Era un trabajo de poca monta, pero lo colocó detrás del volante. Y detrás del volante, Enzo descubrió algo que definiría el resto de su vida: control. No era un piloto naturalmente dotado. Sus reflejos eran adecuados, su técnica competente, pero carecía de la temeridad instintiva que separaba a los grandes corredores de los simplemente buenos. Lo que poseía, en cambio, era una comprensión de las máquinas, cómo se comportaban, cómo fallaban y cómo podían hacerse rendir más allá de sus límites aparentes. Escuchaba los motores de la misma manera que un médico escucha un latido, diagnosticando debilidad, anticipando el colapso. En 1920 se había unido a Alfa Romeo como piloto, y cada vez más como enlace entre la fábrica y el mundo de las carreras. Ganó carreras, aunque nunca las más prestigiosas. Sus victorias eran regionales, secundarias, el tipo de las que construían reputación sin atraer la leyenda. Pero a Enzo no le interesaba ser una leyenda en la pista. Le interesaba algo más duradero: el poder sobre las propias máquinas. En 1929 fundó la Scuderia Ferrari, ostensiblemente un equipo de carreras, pero en realidad una entidad independiente que preparaba e inscribía coches Alfa Romeo en competición. Era un acuerdo que convenía a ambas partes. Alfa Romeo obtenía una operación de carreras dedicada, sin el gasto de dirigir una directamente. Enzo ganaba autonomía, la libertad de seleccionar pilotos, de modificar coches, de construir una organización que respondía, en última instancia, solo a él. La escuderia operaba fuera de Módena, primero desde locales alquilados, luego desde un edificio en Viale Trento e Trieste, que Enzo adquirió a principios de la década de 1930. Esta se convertiría en la casa, la residencia que también era sede, el espacio privado que nunca estuvo totalmente separado de la empresa pública. Incluso entonces, Enzo entendió que las fronteras podían ser útiles, que la difuminación del hogar y el trabajo creaba una especie de fortaleza, un lugar donde podía controlar quién entraba y quién se quedaba fuera. A lo largo de la década de 1930, la escuderia creció. Enzo fichó a pilotos talentosos: Tazio Nuvolari, Giuseppe Campari, Achille Varzi, hombres cuyos nombres se convertirían en sinónimo de la edad de oro de las carreras europeas. Cultivó relaciones con ingenieros, con patrocinadores, con las figuras políticas cuyo favor podía abrir puertas o cerrarlas. Aprendió a navegar por las traicioneras corrientes de la Italia fascista, aceptando el mecenazgo sin convertirse en un verdadero creyente, manteniendo suficiente distancia para sobrevivir a lo que viniera después. Y algo siempre venía después. Esa fue la lección que Enzo había aprendido en su juventud, viendo a su familia desaparecer uno por uno. Nada era permanente, nada era seguro. La única protección era seguir moviéndose, seguir construyendo, mantener el control tan firmemente enrollado que ninguna fuerza externa pudiera desentrañarlo. Para el final de la década, se había transformado de un piloto fracasado en la figura más influyente del automovilismo italiano. La casa en Módena se había convertido en un centro de gravedad, atrayendo a ingenieros, pilotos y periodistas a su órbita. Pero Enzo mismo permanecía en el centro, vigilante, calculador, preparándose ya para la próxima transformación, la que llevaría su nombre más allá de Alfa Romeo, más allá de Italia, hacia un futuro que solo él podía ver. En 1932,
nació el primer hijo de Enzo Ferrari. Fue llamado Alfredo, en honor al abuelo y al tío que habían muerto 16 años antes, pero desde el principio todos lo llamaron Dino. El niño llegó a un hogar ya definido por sus contradicciones, un hogar que también era una sede, un matrimonio que funcionaba más como un arreglo que como una unión, y un padre cuya capacidad de afecto era tan reservada como su capacidad de control. Enzo se había casado con Laura Dominica Garello en 1923. Ella era una mujer práctica, de lengua afilada y ferozmente protectora, que entendió desde el principio que nunca sería el centro del mundo de su esposo. Los coches iban primero, las carreras iban primero, la escuderia, con sus interminables demandas y crisis, iba primero. Laura aceptó esta jerarquía, o al menos la soportó, canalizando su considerable voluntad en la gestión de la esfera doméstica que Enzo ignoraba en gran medida. El nacimiento de Dino cambió algo en ese cálculo. Enzo, que había perdido a su propio padre y hermano antes de ser un adulto, ahora tenía un heredero, una continuación del nombre, un recipiente para las ambiciones que él mismo podría no vivir para cumplir. Las fotografías de esos primeros años muestran una rara suavidad en el rostro de Enzo cuando sostenía al niño, una vulnerabilidad que se permitía con casi nadie más. Pero la suavidad siempre estuvo sombreada. A finales de la década de 1930, se hizo evidente que Dino no era un niño sano. Se cansaba fácilmente. Sus músculos no se desarrollaban como debían. Se consultó a médicos, se convocó a especialistas a la casa en Módena, pero el diagnóstico siguió siendo esquivo durante años. No fue hasta finales de la década de 1940 que la condición fue finalmente identificada: distrofia muscular de Duchenne, una enfermedad degenerativa sin cura ni tratamiento. El pronóstico era severo. Dino se debilitaría progresivamente. Probablemente no sobreviviría más allá de sus 20 años. Enzo recibió esta noticia de la manera en que recibía toda información catastrófica, con silencio, seguido de acción. Si su hijo no podía ser salvado, entonces la vida de su hijo se haría significativa. Dino, a pesar de sus limitaciones físicas, mostraba una aptitud para la ingeniería. Entendía los motores intuitivamente, podía discutir la sincronización de válvulas y las relaciones de compresión con una fluidez que sorprendía incluso a los técnicos de la fábrica. Enzo fomentó esto, trayendo a Dino al corazón técnico de la operación, tratándolo no como un inválido, sino como un colaborador. A principios de la década de 1950, Dino trabajó junto al ingeniero Vittorio Jano en el desarrollo de un nuevo motor de carreras, una configuración V6 que resultaría revolucionaria. El motor llevaba las huellas dactilares conceptuales de Dino, sus ideas sobre eficiencia y entrega de potencia traducidas en metal y movimiento. Enzo se aseguró de que todos lo supieran. El motor llevaría el nombre de Dino. Los coches que impulsaba llevarían el nombre de Dino. El legado de su hijo se estaba construyendo en tiempo real, un monumento edificado con aluminio y acero. Pero el tiempo no fue generoso. Para 1955, Dino ya no podía caminar sin ayuda. Estaba confinado a la casa en Módena. Su mundo se reducía a las habitaciones donde había crecido, el jardín que podía ver desde su ventana, las visitas de ingenieros que le traían planos para revisar. Enzo lo visitaba a diario, a veces sentado en silencio, a veces discutiendo asuntos técnicos, como si nada estuviera mal. El padre, que tenía dificultades para expresar emociones, encontraba refugio en el lenguaje de las máquinas, un vocabulario que no requería confesión de miedo o dolor. El 30 de junio de 1956, Dino Ferrari murió. Tenía 24 años. El funeral se celebró en Módena, al que asistió la comunidad de carreras, ingenieros y pilotos que habían conocido al joven, los trabajadores de la fábrica que lo habían visto crecer. Enzo permaneció de pie junto a la tumba, con el rostro indescifrable,
la postura rígida. No lloró en público, no habló. Cuando terminó la ceremonia, regresó a la casa en Viale Trento e Trieste y cerró la puerta tras de sí. Lo que sucedió dentro de esa casa en los días y semanas que siguieron sigue siendo en gran parte desconocido. Enzo no discutió su duelo, no se tomó tiempo fuera de la fábrica, no buscó consuelo en amigos o familiares. Lo que sí hizo fue trabajar, más duro, durante más tiempo, con una ferocidad que alarmó incluso a aquellos que pensaban que lo conocían. La temporada de carreras continuó. Los coches fueron preparados, los pilotos fueron instruidos, y Enzo presidió todo ello. Un hombre que había transformado su luto en impulso. Pero algo había cambiado. Quienes trabajaban cerca de él notaron una nueva frialdad, un retraimiento que iba más allá de su reserva habitual. Se volvió más exigente, más crítico, menos tolerante con el fracaso. Los pilotos que cometían errores eran despedidos sin sentimentalismos. Los ingenieros que lo decepcionaban eran reasignados o despedidos. La escuderia, que siempre había sido rigurosa, se volvió implacable. Algunos atribuyeron esto a la evolución natural de una empresa competitiva. Otros lo vieron como la manifestación de una herida que nunca sanaría. Enzo había invertido todo en Dino. No solo amor, sino esperanza. La creencia de que algo de sí mismo continuaría más allá de su propia muerte. Esa inversión había sido aniquilada. Y en su lugar solo quedaba el trabajo, los coches, la búsqueda interminable de la victoria que nunca podría compensar lo que se había perdido. La casa en Módena se convirtió en una especie de santuario. La habitación de Dino se conservó, sus pertenencias se dejaron intactas, sus fotografías se exhibieron en los espacios donde Enzo pasaba sus días. Los visitantes a quienes se les permitía entrar informaron de una atmósfera de tiempo suspendido, como si la residencia existiera en un perpetuo 1956, esperando un regreso que nunca llegaría. Y Enzo, que una vez había soñado con construir una dinastía, ahora entendía que estaba construyendo algo más. No un legado para su hijo, sino un monumento a su ausencia. Los coches que llevaban el nombre Ferrari cargarían ese peso hacia adelante, año tras año, victoria tras victoria, cada triunfo ensombrecido por el conocimiento de lo que había costado. La fábrica en Maranello había abierto en 1947, a pocos kilómetros al sur de Módena, emergiendo de los escombros de un edificio destruido por los bombardeos aliados durante la guerra. Fue aquí donde se construyó el primer coche que llevaría el nombre Ferrari, el 125S, un pequeño coche deportivo con un motor V12 que anunciaba las ambiciones de Enzo a cualquiera que quisiera escuchar. Pero la fábrica nunca estuvo destinada a reemplazar la casa. Las dos existían en paralelo, sirviendo a diferentes funciones en la arquitectura de control que Enzo estaba construyendo alrededor de sí mismo. Maranello era para la producción, para el ruido y el caos de la fabricación, para los mecánicos e ingenieros que trabajaban bajo luces fluorescentes. La casa en Módena era para las decisiones, para las reuniones que determinaban quién conduciría, quién sería contratado, quién sería expulsado. Enzo se movía entre las dos como un soberano viajando entre palacios, sin pertenecer nunca completamente a ninguna, manteniendo siempre la distancia que requería la autoridad. A finales de la década de 1950, Ferrari se había convertido en sinónimo de victoria. Los coches dominaban en Le Mans, en la Mille Miglia, en circuitos de toda Europa y Sudamérica. El emblema del caballo rampante, heredado de un as de la aviación de la Primera Guerra Mundial y adoptado por Enzo como su símbolo personal, aparecía en los capós de máquinas que parecían existir justo en el límite de lo que era mecánicamente posible. Los pilotos que conducían Ferraris se convertían en celebridades, sus nombres pronunciados con reverencia en cafés, desde Milán hasta Buenos Aires. Pero detrás de los trofeos y los titulares prevalecía una realidad diferente.
Enzo dirigía su organización con una autocracia que no toleraba el disenso. Enfrentaba a los pilotos entre sí, fomentando rivalidades que él creía que agudizaban sus instintos competitivos. Despedía a los ingenieros que cuestionaban su juicio, independientemente de su talento o sus años de servicio. Cultivaba una atmósfera de incertidumbre perpetua, donde la posición de nadie estaba nunca segura, donde la lealtad se ponía a prueba y se volvía a probar, hasta que o bien se endurecía en su misión o se hacía añicos en la partida. La casa en Módena era el escenario de gran parte de esta maniobra. Los pilotos citados para reunirse con Enzo llegaban a la puerta en Viale Trento e Trieste, a menudo esperando en el jardín hasta la hora señalada, a veces más tiempo. La espera era deliberada, una demostración de jerarquía, un recordatorio de que el acceso a Enzo era un privilegio, no un derecho. Cuando finalmente se les admitía, entraban en un espacio que no ofrecía consuelo, mobiliario sobrio, iluminación tenue, y Enzo mismo sentado detrás de un escritorio, sus gafas oscuras ocultando sus ojos, su expresión imposible de leer. Las gafas se habían convertido en su firma. Enzo afirmó que eran necesarias, debido a una sensibilidad a la luz, una consecuencia de una enfermedad en su juventud, pero también servían para otro propósito. Creaban una barrera, una superficie que reflejaba la mirada de cualquiera que intentara mirarlo a los ojos. Las conversaciones con Enzo eran negociaciones llevadas a cabo en ceguera parcial, sin que la otra parte estuviera nunca segura de si estaba siendo evaluada, descartada o simplemente ignorada. Su gestión de los pilotos era particularmente brutal. Hombres que habían arriesgado sus vidas por el equipo, que habían entregado campeonatos y batido récords, podían encontrarse descartados con poco aviso. Juan Manuel Fangio, ampliamente considerado el mejor piloto de su era, condujo para Ferrari en 1956 y se fue después de una sola temporada, frustrado por la política interna y la falta de voluntad de Enzo para proporcionar apoyo constante. Stirling Moss, otra leyenda, nunca condujo para Ferrari. Las negociaciones colapsaron por problemas de control que ninguno de los dos hombres estaba dispuesto a ceder. Quienes se quedaron aprendieron a navegar por los estados de ánimo de Enzo, sus preferencias, sus reglas tácitas. Aprendieron que la crítica pública era imperdonable, que las quejas privadas le serían reportadas por la red de informantes que mantenía dentro de la organización. Aprendieron que el éxito en la pista compraba solo un favor temporal, que un solo fracaso podía borrar años de lealtad. Y aprendieron, sobre todo, que el dolor de Enzo por Dino no lo había ablandado, sino que lo había calcificado, transformando a un hombre difícil en uno inaccesible. El año 1961 trajo una tragedia de otro orden. Durante el Gran Premio de Italia en Monza, el piloto de Ferrari, Wolfgang von Trips, colisionó con otro coche en la segunda vuelta. Su vehículo fue lanzado contra la multitud, matando a von Trips y a 15 espectadores. Fue uno de los accidentes más mortales en la historia del automovilismo y ocurrió en suelo italiano, frente a aficionados italianos, con un coche italiano en su centro. Enzo no asistió a la carrera. Rara vez asistía ya a las carreras, prefiriendo recibir informes por teléfono en la casa en Módena. Cuando la noticia le llegó, se refugió en el silencio. Las declaraciones oficiales fueron emitidas por subordinados. Los procedimientos legales fueron manejados por abogados. Enzo mismo permaneció invisible, escudado por los muros que había pasado décadas construyendo. Los críticos lo acusaron de cobardía, de negarse a enfrentar las consecuencias de las máquinas que construía. Los partidarios argumentaron que su ausencia era una forma de autoprotección, que la intensidad de su inversión emocional en los coches y los pilotos hacía insoportable la confrontación directa. Lo cierto es que después de Monza, el retraimiento de Enzo se profundizó. Se aventuró a salir con menos frecuencia.
Delegó más responsabilidades a lugartenientes de confianza. Y pasó más tiempo en la casa, rodeado de las fotografías de Dino, los trofeos de victorias pasadas y el silencio que se había convertido en su compañero preferido. El público veía a Ferrari como un símbolo de la excelencia italiana, un triunfo de la pasión y la ingeniería sobre el poder industrial de Gran Bretaña y Alemania. La realidad privada era un hombre cada vez más aislado por su propio éxito, un patriarca sin heredero, un constructor de dinastías que había visto morir a su único hijo legítimo y que ahora presidía un imperio que se sentía, para él, como una forma elaborada de penitencia. Había otro hijo. Su nombre era Piero, y durante los primeros 27 años de su vida existió en las sombras, no reconocido por el hombre que lo había engendrado. Piero Lardi nació en 1945, producto del largo romance de Enzo con Lina Lardi, una mujer que había trabajado en las oficinas de Ferrari durante la guerra. La relación no era un secreto. Tales cosas rara vez lo eran en el pequeño mundo de los círculos industriales de Módena, pero nunca se habló de ella públicamente. Enzo mantuvo su matrimonio con Laura, continuó viviendo en la casa en Viale Trento e Trieste y visitaba a Lina y a su hijo en una residencia separada, llevando una doble vida que requería gestión constante y compartimentación deliberada. Piero creció sabiendo quién era su padre, pero se le prohibió reclamarlo. No podía usar el apellido Ferrari. No podía visitar la casa en Módena abiertamente. No podía asistir a eventos donde su presencia pudiera avergonzar a la familia legítima o provocar preguntas que Enzo no estaba dispuesto a responder. Era, en el lenguaje de la época, un hijo natural, una categoría que conllevaba limitaciones legales y estigma social en la Italia católica. La situación se complicó aún más con la muerte de Dino. Con su heredero legítimo desaparecido, Enzo se enfrentó a una crisis de sucesión. La compañía Ferrari, el equipo de carreras, el legado que había pasado su vida construyendo, todo ello carecía ahora de un claro heredero. Laura, que había soportado décadas de infidelidad de su marido, se negó a aceptar a Piero como una solución. No permitiría que el hijo de su rival reclamara lo que ella creía que pertenecía a su familia, incluso si esa familia se había reducido solo a ella. Durante años, el estancamiento se mantuvo. Enzo continuó viendo a Piero en privado, proveyendo para él financieramente, involucrándolo gradualmente en las operaciones en Maranello. Pero el reconocimiento formal que habría legitimado su posición siguió siendo retenido, atrapado entre el deseo de continuidad de Enzo y la oposición implacable de Laura. La resolución llegó solo después de la muerte de Laura, en 1978. A los pocos meses, Enzo reconoció legalmente a Piero como su hijo, otorgándole el apellido Ferrari y posicionándolo como el heredero aparente. Piero tenía 33 años. Había esperado más de 3 décadas por un reconocimiento que la mayoría de los niños reciben al nacer. La casa en Módena absorbió esta transición con la discreción característica. No hubo anuncios públicos, ni celebraciones, ni entrevistas que explicaran el cambio. Piero simplemente comenzó a aparecer en funciones oficiales, presentado como Piero Ferrari, su presencia normalizada a través de la repetición, en lugar de la declaración. Quienes habían conocido a la familia entendieron lo que había sucedido. Quienes no lo habían hecho fueron dejados a sacar sus propias conclusiones. Pero el reconocimiento vino con sus propias cargas. Piero no era Dino. No había crecido en la casa. No había sido preparado desde la infancia para asumir el cargo. Su relación con su padre estuvo marcada por la distancia de esos primeros años, la formalidad que había sido necesaria para la supervivencia. Enzo lo trataba con respeto, con una especie de afecto cuidadoso, pero el vínculo que había existido con Dino, la intimidad de la enfermedad compartida y el propósito compartido, no podía replicarse. Piero lo entendió.
Había pasado su vida observando desde la periferia, aprendiendo los ritmos de la organización, sin pararse nunca en su centro. Sabía que su papel no era reemplazar a Dino, sino preservar lo que la muerte de Dino había amenazado con destruir. La compañía, el nombre, el legado. Estas eran las cosas que importaban, y Piero aceptó su lugar dentro de esa arquitectura más grande. En la década de 1980, la salud de Enzo había comenzado su declive final. Estaba a finales de sus 80, su cuerpo fallando incluso cuando su mente permanecía aguda. Todavía celebraba corte en la casa, en Viale Trento e Trieste. Todavía recibía visitantes. Todavía emitía las directivas que daban forma a la estrategia del equipo de carreras. Pero sus apariciones se hicieron menos frecuentes, su energía más cuidadosamente racionada. El hombre que una vez había supervisado cada detalle de la operación, ahora dependía de otros para ejecutar su visión. La casa misma se había convertido en una especie de museo, congelada en la estética de una época anterior. El mobiliario no se había actualizado en décadas. La tecnología era mínima. Un teléfono, un televisor, poco más. Enzo desconfiaba de las computadoras, desconfiaba de la revolución digital que estaba transformando el mundo fuera de sus muros. Prefería el papel, prefería las voces, prefería la evidencia tangible de la presencia humana sobre la abstracción de la comunicación electrónica. Los visitantes que venían a rendir homenaje en esos años finales describieron una atmósfera de crepúsculo. Las habitaciones estaban oscuras, las cortinas a menudo corridas. Enzo se sentaba en su silla habitual, las gafas oscuras aún en su lugar, su voz más suave ahora pero no menos precisa. Hablaba del pasado más que del futuro, de carreras ganadas y perdidas, de pilotos que habían muerto jóvenes, del hijo cuya ausencia todavía moldeaba cada día. No hablaba de arrepentimiento, no hablaba de las elecciones que lo habían aislado, las relaciones que había sacrificado, los costos humanos de su búsqueda obstinada. Si sentía tales cosas, las mantenía ocultas detrás de los mismos muros que lo habían protegido durante 90 años. La casa era una fortaleza, y Enzo seguía siendo su defensor final, guardando secretos que irían con él a la tumba. El mundo exterior continuó celebrando a Ferrari como un símbolo del genio italiano, de velocidad y belleza y perfección mecánica. Pero dentro de la casa en Módena, la verdad era más simple y más triste. Un anciano se sentaba solo, rodeado de los artefactos de una vida dedicada a las máquinas, esperando un final que había pasado décadas tratando de superar. La venta se venía gestando desde hacía años. Enzo entendía, incluso si se negaba a admitirlo públicamente, que la era del fabricante independiente estaba terminando. El capital requerido para competir en los niveles más altos del automovilismo, para desarrollar nuevas tecnologías, para cumplir con las regulaciones impuestas por los gobiernos y los órganos sancionadores, todo ello había crecido más allá de lo que una empresa familiar podía sostener. Ferrari necesitaba un socio, Ferrari necesitaba protección, y Enzo, a pesar de toda su resistencia, necesitaba asegurarse de que lo que había construido lo sobreviviría. Las negociaciones con Fiat comenzaron a finales de la década de 1960. Gianni Agnelli, el heredero del imperio Fiat y el industrial más poderoso de Italia, se acercó a Enzo con una propuesta. Fiat adquiriría una participación mayoritaria en Ferrari, proporcionando los recursos financieros necesarios para la competición continua, mientras que Enzo mantendría el control sobre la división de carreras y las operaciones diarias de la compañía. Era, en esencia, una oferta de inmortalidad, la garantía de que el nombre Ferrari continuaría mucho después de que su fundador se hubiera ido. Enzo se resistió. Había pasado toda su vida evitando la dependencia, negándose a someterse a la autoridad de otros. El recuerdo de su partida de Alfa Romeo en 1939, cuando fue forzado a salir tras desacuerdos con la gerencia, todavía le quemaba.
Había jurado entonces que nunca volvería a trabajar para otra persona. Nunca más permitiría que sus decisiones fueran anuladas por hombres que no entendían lo que él estaba tratando de lograr. Pero las circunstancias habían cambiado. Los costos de las carreras se habían disparado dramáticamente. Ford, con sus vastos recursos, había lanzado un asalto a la dominación de Ferrari en Le Mans, ganando 4 victorias consecutivas después de que Enzo rechazara su oferta de compra en 1963. Constructores británicos como Lotus y McLaren estaban invirtiendo en tecnologías que Ferrari no podía igualar sin una significativa inyección de capital. La elección ya no era entre independencia y asociación, era entre asociación y obsolescencia. En 1969, Enzo firmó el acuerdo. Fiat adquirió el 50% de Ferrari, con una opción para aumentar su participación después de su muerte. Enzo retuvo el control operativo y, crucialmente, la autoridad completa sobre el programa de carreras. La casa en Módena siguió siendo suya. La fábrica en Maranello siguió siendo suya para comandar. Pero la propiedad se había movido y con ella algo intangible se había perdido. Quienes estaban cerca de Enzo notaron un cambio en su comportamiento después de la venta. Se volvió más defensivo, más propenso a invocar sus logros pasados como evidencia de su continua relevancia. Hablaba a menudo de los primeros días, de las luchas y sacrificios que habían construido la compañía, como si se recordara a sí mismo y a cualquiera que escuchara que Ferrari era su creación, independientemente de lo que dijeran los documentos corporativos. Las décadas de 1970 y 80 trajeron un éxito continuo en la pista, pero también una tragedia continua. Los pilotos morían con una regularidad que parecía casi medieval. Ignacio Giunti en 1971, François Severt en 73, Jochen Rindt galardonado póstumamente con un campeonato que nunca vivió para celebrar. Enzo no asistió a ninguno de los funerales. Envió condolencias, arregló el apoyo a las familias, pero no se paró junto a las tumbas. El patrón establecido después de Monza se mantuvo firme. Sus críticos vieron esto como insensibilidad, como evidencia de que Enzo veía a sus pilotos como componentes desechables en la máquina más grande de su ambición. Sus defensores argumentaron que le importaba demasiado, que las muertes lo afectaban tan profundamente que no podía soportar presenciar los rituales del luto. La verdad, como siempre con Enzo, yacía en algún lugar en las sombras entre estas interpretaciones, inaccesible para cualquiera que no hubiera vivido dentro de su particular soledad. La casa en Viale Trento e Trieste se selló cada vez más del mundo exterior. La seguridad se reforzó. Los visitantes se examinaron con más cuidado. Las apariciones de Enzo en la fábrica se hicieron más raras. Sus comunicaciones se llevaron a cabo principalmente por teléfono. Se estaba convirtiendo en un recluso, una figura más mitológica que real. Su presencia sentida a través de directivas y decisiones en lugar de encuentros físicos. Dentro de la casa, los rituales de la vida diaria continuaron sin cambios. Enzo se levantaba temprano, revisaba los informes de la mañana, hacía sus llamadas a Maranello. Tomaba sus comidas a horas fijas, preparadas por personal que había servido al hogar durante décadas. Caminaba por el jardín cuando su salud lo permitía, siempre solo, siempre siguiendo los mismos caminos entre los cipreses. La rutina era una forma de disciplina, una estructura impuesta a días que de otra manera podrían haberse derrumbado en la falta de forma. Su relación con Piero se profundizó durante estos años, no en intimidad, sino en una especie de asociación funcional. Piero se encargaba de los asuntos de negocios que Enzo encontraba tediosos. Representaba a la familia en eventos a los que Enzo se negaba a asistir. Servía como un puente entre el fundador y la organización que había crecido más allá de la capacidad de control de cualquier hombre. No era la relación que Enzo había imaginado tener con un hijo, pero era la relación que seguía siendo posible.
La muerte de Laura en 1978 había eliminado el último obstáculo para la plena integración de Piero en la estructura familiar. Pero también había eliminado algo más: el contrapeso al aislamiento de Enzo, la presencia que lo había anclado a las obligaciones humanas ordinarias. Cualesquiera que fueran sus dificultades, Laura había sido una constante, un testigo de décadas de triunfos y fracasos, alguien que recordaba al hombre que Enzo había sido antes de que el dolor y el éxito lo hubieran transformado en algo más difícil de alcanzar. Sin ella, la casa se aquietó aún más. El personal mantuvo sus rutinas, las llamadas de Maranello continuaron, pero la sensación de un hogar vivo disminuyó. Enzo se estaba convirtiendo en un artefacto él mismo, conservado en un entorno que ya no pertenecía del todo al presente, esperando una conclusión que se acercaba con cada temporada que pasaba. El final, cuando llegó, se manejó con la misma precisión que había caracterizado todo lo demás. Enzo murió el 14 de agosto de 1988, en el dormitorio donde había dormido durante más de medio siglo. El anuncio se retrasó hasta después de su entierro, asegurando que ninguna multitud se reuniría, ninguna cámara se entrometería, ningún espectáculo interrumpiría la privacidad que había custodiado tan ferozmente. Fue enterrado junto a Dino, en el cementerio de San Cataldo, los dos Alfredos finalmente reunidos bajo la tierra emiliana. La tumba es modesta, una simple lápida que lleva los nombres, las fechas, nada más. No hay grandes monumentos, ni estatuas, ni llamas eternas. El hombre que construyó máquinas adoradas en todo el mundo eligió desaparecer en la misma tierra que cualquier granjero o tendero de la región. La casa en Viale Trento e Trieste pasó a Piero, quien la mantuvo durante años en algo cercano a su estado original. El mobiliario permaneció, las fotografías se quedaron en las paredes, el jardín continuó su lento crecimiento bajo los cipreses. Era como si la propia residencia se negara a reconocer que su arquitecto se había ido, manteniendo la forma de su ausencia como un molde que preserva la forma de lo que una vez lo llenó. En 2014, la casa se transformó en el Museo Enzo Ferrari, abierto al público por primera vez en su historia. Los visitantes ahora caminan por las habitaciones, donde Enzo recibió a pilotos y despidió a ingenieros, donde lamentó a su hijo y manejó su imperio. Vitrinas contienen recuerdos. Guías de audio narran la historia oficial. La fortaleza se ha convertido en un destino turístico, sus muros violados por el simple paso del tiempo. Pero algo sigue siendo inaccesible. El duelo que dio forma a esas habitaciones, los silencios que las llenaron, el peso de las decisiones tomadas en aislamiento, estos no pueden ser exhibidos. Existen solo en los huecos entre los artefactos, en las preguntas que las exhibiciones no responden, en la sensación de que algo esencial ha sido cuidadosamente removido antes de que se abrieran las puertas. Enzo Ferrari construyó máquinas que encarnaban la velocidad, la belleza y el deseo humano de trascender la limitación. También construyó muros alrededor de su fábrica, alrededor de su familia, alrededor de la herida que la muerte de Dino había tallado en el centro de su vida. Los coches sobreviven, restaurados y venerados, sus motores aún capaces de despertar algo primal en quienes los escuchan. Los muros también sobreviven, aunque su propósito ha cambiado.